Vamos a leer el Salmo 147 en la versión Reina Valera contemporánea, ¿ok? Dice así, y luego vamos a orar. Aleluya, cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios, cuán grato y hermoso es alabarlo. El Señor reconstruye a Jerusalén y hace volver a los israelitas desterrados. El Señor reanima a los descorazonados y sana sus heridas. El Señor creó las estrellas del cielo y a cada una le puso nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso y su sabiduría no tiene límites. El Señor exalta a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Cantemos alabanzas al Señor, cantemos salmos a nuestro Dios al son del arpa. El Señor cubre de nubes los cielos y hace que llueva sobre la tierra. El Señor hace crecer la hierba de los montes, da de comer a los ganados y también a los polluelos de los cuervos cuando piden. El Señor no se deleita en los caballos briosos, ni se complace en la agilidad de los jinetes. El Señor se complace en los que le honran y en los que confían en su misericordia. Jerusalén, alaba al Señor. Sión, alaba a tu Dios. El Señor refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice a los que habitan dentro de tus muros. El Señor mantiene en paz tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. El Señor envía su palabra a la tierra y sus órdenes se cumplen de inmediato. Cae la nieve como copos de lana y la escarcha se esparce como ceniza. Deja caer las piedrecillas de granizo y a causa del frío todo se congela. Pero da otra orden y el hielo se derrite, sopla el viento y las aguas vuelven a correr. El Señor comunicó a Jacob, que es Israel, sus estatutos y sus sentencias. No hizo lo mismo con ninguna otra nación. Nadie más conoció sus mandamientos. Aleluya. Qué salmo tan bonito. Y es un salmo de confianza por las bendiciones del Señor, por su cuidado y por sus bendiciones. Así que vamos a orar y comenzar este tiempo juntos, orando, leyendo y sobre todo teniendo compañerismo entre nosotros. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de poderla tener en nuestras manos, incluso en español. Y gracias, Señor, por la preservación de tus propósitos, del poder que hay en tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tener tu espíritu que ilumina nuestras mentes para entenderla y reconocer, Padre, que solo en ti hay palabras de vida eterna. Que solo en ti podemos entender lo bonito que fue este salmo para aquellos hombres y mujeres que lo cantaron al regreso del cautiverio. Cuánta alegría pudo haber sentido toda esa gente que regresando a sus casas después de tantísimos años lejos, ellos pudieron reconocer que solo tú puedes hacer estas bendiciones. Tú haces caer la nieve, tú haces caer la escarcha, tú dejas caer las piedrecillas, tú haces que todo se congele, tú haces que venga el hielo y que sopla el viento y las aguas vuelvan a correr. Tú haces, Señor, que se cubran los cielos, que venga la lluvia. Tú haces que los polluelos de los cuervos incluso sean alimentados. Tú eres un Dios grande, inmensamente poderoso. Tú eres un Dios que no solamente creó todo lo que existe, sino que lo sostiene por la palabra de tu poder. Tú eres un Dios, Señor, que eres tan inmensamente grande como para haber creado el universo entero y aún así ser tan tierno como para susurrar en nuestros oídos, en nuestros corazones, tu palabra. Señor, damos gracias porque tú comunicaste tus intenciones y tus propósitos a tu pueblo. Es cierto que con ninguna otra nación lo hiciste. Solo Israel pudo disfrutar de tu palabra. Pero ahora, Señor, por extensión, todos los que creen en Jesucristo, podemos ser llamados hijos de la promesa y podemos ser incluidos en el pueblo que tú salvaste. Y queremos reconocer, Señor, que solo en ti
hay propósitos de vida eterna. Y hay también mucha gente que no sabe eso. Así que te rogamos, por favor, Señor, no solo por oportunidades, sino por valentía, gracia y favor y méritos para que otros te escuchen y puedan creer en ti y puedan venir al conocimiento de tu verdad. Señor, oramos por este tiempo de pandemia. No tenemos cómo, no merecemos exigirte, pero rogamos, Señor, que cese esta mortandad, que cese este virus, que cesen los contagios, que cesen, Señor, las infecciones, que cesen las muertes. Es nuestro mayor deseo, Padre, que no solamente la gente deje de morir, contagiarse, infectarse por este virus, que aparezcan vacunas, que aparezcan remedios, pero sobre todo, Señor, así como tú haces caer la lluvia del cielo y produce aquello por lo cual tú enviaste, rogamos que este tiempo de pandemia sirva para que muchos puedan voltear su rostro a ti, a quien nunca debieron dejar de buscar. Que este tiempo de pandemia sirva, Señor, para que muchos puedan entender tus propósitos, para que podamos de muchas maneras, virtuales, presenciales o de otra manera posible, poder llegar a otros que de alguna otra manera no hubiéramos podido en tiempos normales. Que esta pandemia pueda cumplir tus propósitos y a cada uno de tus hijos, Señor, tengamos tiempo, iniciativa, intención para buscar tu rostro, para leer tu palabra, para pasar tiempo a solas contigo y para buscarte a ti en oración. Reconocemos, Señor, que lo hemos hecho mal, que no te hemos dedicado tanto tiempo a ti como tú te mereces y como tanto bien tú nos has hecho a nosotros. Y no merecemos tu favor, pero te ha placido amarnos por los méritos y por la obra de Jesucristo en la cruz. Nosotros queremos, Señor, que tú nos perdones por nuestra negligencia, por nuestra indiferencia, por nuestra ignorancia, por nuestra maldad. Que nos perdones, Señor, si hemos ofendido tu nombre en palabra, pensamiento, en hecho o incluso en omisión. Rogamos, Padre, que tú mismo edifiques nuestras vidas y uses a los consiervos, a los hermanos, a los miembros de la iglesia, a los visitantes y a este montón de familias, de 350 familias que están recibiendo una cajita de comida. Que también los uses, Señor, para extender tu reino en esta ciudad y mucho más allá, hasta donde tu palabra pueda correr. Ayúdanos, Señor, a servir a otros hermanos, a otras iglesias de aquí de la zona, mucho más allá de nuestras fronteras, mucho más allá de nuestras amistades o conexiones o recursos. Rogamos, Señor, que tú bendigas a las iglesias que puedan ser servidas por esta predicación. Que los bendigas con la predicación sana de tu palabra, con tu evangelio en el púlpito, con tu palabra en los corazones de cada miembro, de cada visitante. Pon tu palabra, Señor, incluso en los enemigos de la cruz. Si tú nos convertiste a nosotros, rogamos también, Señor, por cada uno de los que no te aman. Pero, Señor, tú puedes hacer de un enemigo tu hijo. Tú puedes hacer de alguien que te odia, tú puedes hacer que te ame. Y oramos, Padre, que tú mismo los convenzas de juicio, de pecado y de juicio. Y oramos, Señor, para que la gloria de tu nombre sea extendida, que haya oportunidades, que haya conexiones, que haya recursos, que haya maneras de cómo merecer ser oídos para hablar en tu nombre. Que ellos puedan reconocer, Padre, que no es por nuestros méritos, que no es por nuestros recursos o por nuestras conexiones, sino por tu gracia y tu favor que nos permite ayudar a tantas familias. Oramos que cada cajita de comida se convierta en una oportunidad evangelística para que podamos comunicar el amor de Jesucristo en este tiempo. También oramos por los médicos, por las enfermeras de los hospitales Sibley o del hospital George Washington o del hospital Howard o de los hospitales de aquí de esta ciudad y mucho más allá y el mundo. Oramos, Señor, que tú bendigas a los médicos, a las enfermeras, a los que están en el frente de batalla entre los pacientes y el virus. Que nos recuerdan que Jesús se interpuso entre nosotros y el pecado y la muerte. Por eso, Señor, rogamos que tú los protejas a estos hombres y mujeres de la salud, a los que toman decisiones sobre la vida o la muerte, sobre la población, sobre los países. Oramos, Señor, que tú dirijas a la alcaldesa Muriel Bowser, al presidente Donald Trump, a los congresistas, a los agentes del Centro de Control de Enfermedades, que tú los dotes de sabiduría, Padre, para que tomen decisiones basadas en los datos confiables
que se investiguen. Oramos también, Señor, para que tú les ayudes a actuar en nombre tuyo para bienestar de la población. Y oramos también, Señor, que más pronto que tarde, si es tu voluntad, volvamos a reunirnos el 12 de julio para que podamos volver a elevar nuestros cantos, nuestras manos, nuestras voces a ti, juntos, en una sola voz, en un solo corazón, presencialmente, y podernos saludar y abrazar más pronto que tarde, sin riesgo de contagio, sin riesgo de infección. Señor, oramos que la gloria de tu nombre sea manifiesta, no solamente en nuestras reuniones virtuales, sino en nuestro lunes a viernes, cada vez que podemos hablar de ti, que podamos representarte dignamente como embajadores de Jesucristo, en donde quiera que estemos, donde quiera que tú nos envíes, nos mandes, allí, Señor, queremos representarte dignamente. Ayúdanos, por favor, Señor, a ser representantes de tu reino en donde tú quieras emplearnos. Rogamos, Señor, rogamos que así como Jerusalén alaba al Señor, así como Sión alaba al Señor, también, Padre, la Iglesia Bíblica Sublime Gracia y todos nuestros simpatizantes, visitantes, también puedan conocer del Dios inmensamente grande y poderoso a quien alabamos. Y así como eres grande y poderoso, también eres amoroso. Enviaste a Jesús a morir en la cruz, a resucitar de la tumba fría, a ascender al trono y a interceder por nosotros todos los días. Te amamos, Señor. Te necesitamos. Bendice, por favor, al pastor Samuel Marcano, que nos trae la enseñanza en esta tarde, noche. Rogamos que seamos todos edificados por el poder de tu palabra y que podamos todos juntos reconocer aquí que tú eres el único Dios vivo y verdadero, que merece toda la gloria y el honor, el imperio y la potencia por todos los siglos. Y es en el nombre de nuestro Señor Jesús, por medio de quien oramos y damos gracias, dándote honor y gloria a ti, que solo lo mereces. En el nombre de Él, en el nombre de nuestro Señor Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Bien, ¿quiénes están por aquí? Ok, ahí veo un montón de gente. Les pido, por favor, mantengan sus micrófonos silenciados. Y quiero presentarles al pastor Samuel Marcano. Él tiene muchos méritos que pudiera yo enumerar un montón de méritos, pero aparte de ser amigo mío desde hace muchos años, que no es mucho mérito, pero con eso yo me conformo. Samuel fue profesor por muchos años en Venezuela, fue pastor por muchos años de la Iglesia Dios es Amor en Maturín, en el estado Monagas. Y Samuel es vicerrector académico del seminario Prometa y también es una de las personas que yo a veces llamo cuando me tranco con un texto bíblico y Samuel, estoy enredado aquí, ayúdame. Y es un hombre que ama al Señor, ama su palabra, tiene un compromiso increíble por la inerrancia de la Escritura y por enseñar a hombres a interpretar y a enseñar la palabra. Hace muchos años, es probable que Samuel no se acuerde, pero hace muchos años yo le dije a Samuel, cuando yo sea viejito quiero ser como tú. Y todavía lo mantengo, porque Samuel es un hombre como quien yo quisiera ser cuando tenga su edad. Pero ya tengo la barba blanca, mira, así que los dejo con el pastor Samuel Marcano. Él está en Argentina, él es de Venezuela, pero está en Argentina y muy alegremente está con nosotros hoy. Así que escuchemos la predicación de la palabra de parte del hermano Samuel. Gracias Alejandro. Bueno, con esa presentación quedo casi sin palabras, pero un gozo y de verdad que es una honrosa satisfacción estar aquí con ustedes, mis amados, virtualmente, pero no menos real nuestra comunión, porque nuestra comunión no es por el internet, sino por el Espíritu Santo, y eso no debemos olvidarlo. A nosotros no nos une la tecnología, nos une la persona del Espíritu, como dice Pablo en Efesios 4, una fe, un Señor, un bautismo. Entonces nosotros tenemos, gracias al Señor, esa comunión fraterna debido a que somos hijos de Dios antes que nada, y eso es lo que nos une.
Pero eso es un gozo cada vez que nos reunimos en cualquier parte del mundo con los hijos de Dios. Y gracias al pastor Alejandro por la invitación de estar con ustedes. Ahora, aprovechando que la cuarentena no nos da mucho espacio y la pandemia nos ha limitado un poco, pero a la vez nos ha potenciado en la posibilidad de conectarnos. Así que un gozo y un privilegio, pues, compartir con ustedes la escritura. Y yo estaba pensando, imaginemos que hagamos un trabajo de varias semanas y bueno, nos toca el momento de ir a cobrar el dinero producto de nuestro trabajo. La persona, por supuesto, nos invita a cobrar, vamos allá hasta su casa inclusive, y el costo total que nos debe pagar son, digamos, $520. Eso es lo que nos debería pagar. La persona nos entrega un sobre y nosotros, por supuesto, abrimos un poco el sobre y nos damos cuenta que hay billetes de 20, de $50, de $100. ¿Y cuál es nuestra tendencia? O mejor dicho, ¿cuál sería como una obligación para nosotros allí cuando recibimos ese sobre? Bueno, normalmente debería ser contar el dinero que está allí adentro, ¿cierto? Para verificarlo. Y especialmente frente a la persona que nos lo está entregando, porque si hay un faltante, es decir, si hay algo que deba ser compensado, pues la persona puede ser testigo de que no está completo el dinero. Pero imaginemos que cuando recibamos ese sobre, nosotros le decimos a la persona, yo no necesito contarlo porque confío que está completo. ¿Qué podría sentir la persona? ¿Cómo reaccionaría esa persona? ¿Se sentiría halagada? ¿Se sentiría preocupada? ¿Qué imagen de confianza le transmitimos nosotros a esta persona si le dijéramos eso? Mire, muchas gracias. No necesito contarlo. Yo sé que está completo. Bueno, precisamente eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que nosotros creamos su palabra, que nosotros asumamos con convicción de que lo que Él dice es verdad y que no necesitemos de ninguna verificación adicional, de ninguna constatación para que nosotros podamos tener esa plena seguridad de que lo que Dios dice es verdad. Porque cuando uno quiere comprobar que lo que Dios dice es verdad, es como decir, bueno, yo sé que Dios lo dice, pero hasta que no lo corrobore no estaré totalmente seguro. Imagínense cómo Dios experimenta ese tipo de expresión de parte nuestra. Vamos a revisar un pasaje que de cierta manera ilustra la importancia de que nuestra fe en Jesús realmente no necesite ningún tipo de verificación. Este pasaje nos recuerda eso. Una fe genuina en Cristo, una fe realmente completa en Jesús, no necesita de nosotros ningún tipo de comprobación personal para creerle a Jesús. Y ese pasaje está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, que quiero invitarles, por favor, si son tan amables, que lo tengamos allí presentes para revisar algunas enseñanzas que nos deja este relato en relación a ese concepto de una fe genuina, lo que Dios espera de nosotros, esa fe genuina que no necesite de parte nuestra de ese tipo de corroboración. Y ese texto es en el capítulo 20, los versículos 24 hasta el 29, que el personaje allí, o uno de los personajes claves, es Tomás, uno de los discípulos de Jesús. Y leyendo el relato vamos a remarcar o a señalar algunos elementos que el relato tiene y que Juan intencionalmente deja allí colocado para que nosotros pues reflexionemos y pensemos. Notemos que en la primera parte del relato nos dice que en el versículo 24 y 25, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino.
Eso está haciendo referencia a la escena anterior que está en los versículos 19 al 23 del mismo capítulo 20, donde Jesús aparece a sus discípulos. El Jesús resucitado aparece en el salón o en la sala donde ellos estaban y les dice, paz a vosotros. Y entonces, por supuesto, se le acerca, les muestra las manos, el costado, y dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se refiere a esa escena en que Jesús se aparece a sus discípulos, pero Tomás no estaba presente allí. Por eso dice el versículo 24 que no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pero el versículo 25 entonces nos muestra a los otros discípulos hablando con Tomás e insistiéndole, y le decían, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahí está la reacción de Tomás. Y eso es interesante porque a la insistencia de los discípulos, a la forma como los discípulos intentaron convencerle, Reina Valera traduce el versículo 25, le dijeron, pero hay otras versiones que dice, le decían, porque de verdad el verbo traduce una insistencia. Ellos estaban tratando de convencerlo de que era así, de que realmente ellos habían visto al Señor resucitado, habían visto las heridas en su mano y también en su costado, porque el Señor mismo se las enseñó. Y bueno, Tomás, su respuesta fue bastante interesante. Yo debo verificarlo por mí mismo para creerlo. Yo hacía una pregunta cuando leí esta parte del pasaje, yo hacía una pregunta y decía, ¿tiene algo de malo querer verificar una información? ¿Qué es lo malo de uno querer constatar algo por uno mismo? Normalmente eso es el sentido común. Bueno, la respuesta es, depende quién te lo está diciendo. Curiosamente, en el caso de Tomás, quien le estaba dando esta información eran sus condiscípulos, los que junto con él habían estado con Jesús 3 años o 3 años y medio, habían convivido juntos, habían experimentado y visto al Señor, visto las señales que él hizo, habían compartido enseñanzas, experiencias tanto agradables como desagradables, y entonces formaron una comunidad de discípulos alrededor de la figura del maestro. Así que Tomás conocía quién era Pedro, Tomás conocía quién era Juan, Tomás conocía quién era Andrés, no eran desconocidos para él. Y ellos juntos, es decir, todos a la vez, le estaban diciendo lo mismo. Sí, yo lo vi, yo también lo vi, etcétera. Pero él, por supuesto, se mantuvo con esa idea de querer comprobarlo por sí mismo. O sea, la fuente que le estaba comunicando a Tomás, la experiencia, era una fuente creíble, no era un desconocido, no era una persona de quien Tomás pudiera dudar que si lo que le estaba diciendo era cierto. Eso nos llama la atención en el pasaje. Y creo que eso refleja, y en la pluma de Juan, creo que su intención es mostrarnos esa tendencia que tenemos nosotros como seres humanos de querer asegurarnos de la veracidad de los hechos. De allí sale una expresión muy popular que dice ver para creer. Esa expresión ver para creer sale de este relato, porque la gente, bueno, popularmente en nuestros países dice, como dijo Santo Tomás, ver para creer. Sale precisamente de aquí, porque es una tendencia hasta cierto punto propia de los seres humanos, querer verificarlo. Sin embargo, el relato sigue y en el versículo 26 dice Juan que 8 días después de esta reacción de Tomás, estaban otra vez sus discípulos dentro de la casa y con ellos estaba Tomás. Esta vez Tomás sí estaba allí con el grupo. Llegó Jesús, dice el texto, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Juan, el escritor de este evangelio, tiene el cuidado de redactar el versículo 26 más o menos en la misma forma como redactó el versículo 19,
con detalles muy parecidos. Uno lee el 19 y después lee el 26 y parece que estuviera leyendo el mismo episodio, el mismo momento, porque dicen casi lo mismo. Jesús entró, la puerta estaba cerrada, estaban los discípulos, se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Prácticamente el mismo relato, la misma descripción. Y creo que Juan, por ese estilo literario de él, lo que está tratando de decir es que las condiciones eran las mismas. Las condiciones eran las mismas, no habían cambiado. Lo que había cambiado era que ahora Tomás estaba allí presente. Tomás no hizo Jesús nada fuera de lo que había hecho antes. Tomás estaba allí presente. Y noten entonces el versículo 27 del relato. Jesús no se dirige a todos sus discípulos esta vez, sino que ahora interpela a Tomás. Va directamente al discípulo Tomás y le dice, versículo 27, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Es decir, Jesús exactamente está haciendo lo que Tomás dijo que debía hacer para creer. Tomás puso condiciones para creer. Dijo, yo no creeré a menos que yo pueda poner mi propia mano en sus heridas. Noten que cuando Jesús se aparece a sus discípulos, antes de aparecerse aquí con Tomás, Jesús mismo les mostró a ellos sus heridas. Jesús les dijo, miren, las heridas en mi mano y en mi costado. Ningún discípulo le dijo, déjame tocarla para verificar. Pedro no le dijo, bueno, puede ser algo, un maquillaje, un efecto técnico allí para que... No, ninguno dijo nada. La reacción de los discípulos cuando Jesús les mostró sus heridas, que está en el versículo 20, fue que se regocijaron, se alegraron viendo al Señor. Entonces, ante esa condición que Tomás coloca, a menos que yo la toque, yo necesito tocarla, no es suficiente verla, necesito tocarla porque en tocarla puedo verificar desde mi propio punto de vista que eso es real. Entonces Jesús, por supuesto, la instrucción que le da a Tomás va exactamente con las condiciones que él había puesto. Si no metiere mi dedo en su herida de los clavos y mi mano en su herida del costado, no creeré. Jesús le dijo, bueno, hazlo, hazlo, en el versículo 27. Hazlo, pero luego viene una especie, vamos a decir, de exhortación, una especie de confrontación. Le dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Saben que yo estaba pensando en esto, yo decía, realmente Dios no se niega a darnos señales. Dios no se niega a mostrar que Él es Dios, que Él es poderoso, todopoderoso. No se niega a mostrar su propósito ni su misión. De hecho, el libro de Juan, precisamente el Evangelio de Juan, nos muestra a través de varias señales la deidad de Jesús, el poder de Jesús, la misión de Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan se registra que Jesús convierte el agua en vino y Juan remarca esta primera señal hizo Jesús y sus discípulos creyeron en él. O sea, Juan está muy pendiente en su Evangelio de colocar la marca a las señales y, por supuesto, señales diversas que relacionan a Jesús con un poder especial como Hijo de Dios sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, un Jesús que puede operar más allá de la capacidad humana. En Juan también los capítulos 3 y 4 nos muestran a un Jesús que conoce el corazón del hombre, cuando habla con Nicodemo en capítulo 3, cuando habla con la mujer samaritana en el capítulo 4. Sana al hijo de un noble en el mismo capítulo 4 al final. Sana a un paralítico en el capítulo 5. Alimenta a más de 5,000 personas en el capítulo 6. Sana a un ciego de nacimiento, capítulo 9. Entonces Juan está muy pendiente de demostrar en su evangelio que Dios no se negó a dar señales. Cristo no se
no se limitó a decir, bueno, esta gente incrédula yo no les voy a dar ninguna señal. Les dio señales. Incluso cuando sanó al hijo del noble, Jesús usó una frase muy interesante. Si no vieran las señales, ellos no creerían. Pero quiero decirles algo, mis amados, con respecto a las señales. Un estudio de la palabra señal o sus sinónimos, milagros o portentos en el Nuevo Testamento, nos van a demostrar algo interesante. Cuando Dios manifiesta una señal, y eso lo podemos trasladar incluso al Antiguo Testamento, Él lo hace porque en su amor y en su misericordia quiere ayudarnos en ese proceso de creer. La señal, el milagro, el portento de Dios manifestado es como cuando una persona anciana o débil quiere subir a un lugar y alguien le coloca una especie de escalón intermedio, un apoyo para que pueda pisar allí y poder subir. Entonces, las señales son una forma en que el Dios amoroso y misericordioso, conociendo la naturaleza de nuestro corazón incrédulo, nos brinda esa oportunidad de apoyarnos allí. Pero no es el ideal, la preferencia de Dios. Eso en su misericordia lo permite. Pero ¿qué esperaría Dios más allá de la señal? Es justamente lo que le dice Jesús. Y ya lo vamos a ver luego al final. Jesús confronta a Tomás y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Por qué le dice eso a Jesús a Tomás? Si su reacción hubiese sido buena, si el sentido común de verificar la resurrección de Jesús hubiese sido positivo, Jesús no le recriminaría. Qué bueno es que una persona pudiera creer en Jesús sin necesitar las señales. Ese es el corazón de Dios. Las señales, una forma como en su misericordia nos ayuda, pero no es lo que Él esperaría de nosotros. Qué bueno hubiese sido, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que Gedeón, un personaje del Antiguo Testamento en el libro de Jueces, hubiese podido aceptar el llamado de Dios sin colocar señales. Gedeón fue un hombre a quien Dios llamó para que liberara al pueblo de Israel de los madianitas. Y cuando ese evento ocurrió, Gedeón dijo, bueno, sí, es Dios que me está llamando. Yo estoy casi seguro que es Dios y sé que Él me respaldará, pero me gustaría colocar una señal. Yo voy a colocar aquí un pedazo de piel de animal para que si mañana en la mañana este pedazo de piel amanece seco y toda la tierra mojada, yo creeré que es Dios que me está llamando. Al otro día así fue. El pedazo de piel estaba seco y la tierra mojada. Y Gedeón, wow, sí, de verdad que quedan muy poquísimas dudas que es Dios. Pero no sé, todavía tengo como un poquito de, a ver, ¿y si es al revés? ¿Y si es al revés? Que quede el vellón o el pedazo de piel de animal totalmente mojado y el resto de la tierra seca, o sea, más difícil. Y Dios lo hizo. O sea, fue al revés que como lo había dicho originalmente. Y Dios dio la señal. Y ocurrió tal cual como Él lo pidió. Pero qué bueno hubiese sido que Gedeón hubiese podido atender la voz de Dios sin colocar señales, sin colocar pruebas, sin colocar verificaciones de parte de Él para estar seguro, como lo hizo Abraham. Génesis capítulo 12. Dios llama a Abraham. Y dice la escritura que Abraham salió por la fe creyéndole a Dios a una tierra que él no sabía dónde estaba ni cómo era. Y por eso dice la escritura, o lo llaman el padre de la fe, precisamente porque salió creyendo la palabra de Dios sin pedir más allá de eso una evidencia. Algunos creyentes quieren portarse como Gedeón, pero no como Abraham. Está pasando algo en su vida, ellos tienen una idea de lo que Dios espera de ellos, pero quieren seguir poniendo ciertos vellones o ciertas señales para saber si realmente es Dios, aunque ellos ya tienen una idea de que es Dios. Por ejemplo, estoy ahorita trabajando en un lugar donde hay inmoralidad, donde hay impiedad, donde mi fe y mi ética moral están siendo sometidas a una constante presión y tentación. Estoy a punto de caer
y yo soy capaz de hacer una oración y decirle, bueno, Señor, yo voy a orar. Si no es tu voluntad que siga en ese sitio, que mañana no llueva. Que mañana no llueva y que haga un sol, pero inmenso. Ya tú sabes que no deberías seguir allí. Ya tú sabes que te estás exponiendo innecesariamente como cristiano a una terrible tentación que va a terminar minando tu fe, que va a terminar alándote hacia el pecado. Pero estás orando pidiendo una señal para ver si Dios se manifiesta visiblemente cuando ya su palabra te lo ha dicho. O aquel joven que está muy enamorado de una señorita, él es cristiano, ella no, y él está pidiéndole al Señor una señal para saber si esa joven es la joven. Señor, si ella mañana viene con un vestido color rojo, entonces yo sabré que esa es la señorita con la que yo debo estar. Pero ya la Escritura dice, no te unas en yugo desigual con los infieles. ¿Por qué estás orando eso? ¿Por qué estás colocando señales al Señor cuando tú sabes lo que Él te ha revelado? ¿Por qué no le crees de una vez? Entonces nos estamos alineando con Gedeón, pero no con Abraham. Y eso de querer apoyarnos en esas señales, en esas verificaciones extra, lo que ya Dios nos ha dicho, esa es la debilidad que Juan quiere confrontar con este relato. Cristo lo dijo, Dios lo reveló, no necesitamos más evidencia. Noten los versículos 28 y 29, con los cuales termina el relato. Tomás respondió, después que Cristo le dijo esto, me imagino la cara, me imagino la expresión de Tomás cuando Cristo lo invita a colocar su dedo y su mano en sus heridas. Tomás, me imagino con un acto de solemnidad y de mucha vergüenza, dijo, Señor mío y Dios mío. Wow, qué expresión de una profundidad teológica, de una profundidad espiritual. Está reconociendo en Cristo a su Señor, lo cual habla de su dominio, lo cual habla de su autoridad, lo cual habla precisamente de eso, ¿verdad? De su señorío en la vida de Tomás y de nosotros, por supuesto. Pero también lo está llamando Dios mío, cosa por la cual precisamente Cristo fue a la cruz por hacerse Dios. O ese fue uno de los argumentos principales que utilizó el Sanedrín para condenarlo. Este se hace uno con Dios y Tomás lo está reconociendo, Dios mío, su deidad, su señorío por un lado y su deidad por otro. Son declaraciones profundas, son declaraciones con una implicación teológica muy grande. Pero qué triste que esta declaración llega como resultado de una verificación objetiva de parte de Tomás. Qué triste que esta expresión de un profundo reconocimiento a la naturaleza del Hijo de Dios se produce después de comprobar con su propio dedo y su propia mano que verdaderamente ese era Jesús. Dios no se niega a dar señales porque lo ha hecho en el Antiguo Testamento, lo ha hecho en el Nuevo Testamento, pero su preferencia es que aquellos que se acercan a Él crean con una fe profunda y genuina en su palabra sin necesitar tales señales. Qué bueno hubiese sido que también Tomás llegase a esta conclusión solo con lo que los discípulos le habían dicho, solo con el testimonio de sus condiscípulos. Noten que los versículos 30 y 31, que no son parte del relato ahora, sino un comentario editorial que hace Juan, llamamos comentario editorial a esos comentarios que hacen los autores de los relatos, donde ya no están hablando del relato mismo, sino es como una especie de perspectiva que ellos colocan, inferencias que ellos colocan o conclusiones que ellos sacan de estos relatos para enseñarle a sus lectores algo. Noten lo que dice Juan en el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, se refiere a las señales, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué está haciendo Juan ahora? Recuerden que este evangelio fue escrito
muchos años después de los eventos que relata. Habrían pasado probablemente 30, 40 años después de los eventos mismos. Los lectores de este evangelio no habían conocido personalmente a Jesús, no habían tenido contacto con ese Jesús que Juan les está contando. Entonces ellos tenían ante este relato la posibilidad de dudar o de pedir verificación, como lo hizo Tomás. Ellos pudieran decir, Juan, qué bello evangelio, qué hermosas palabras, qué relatos más impresionantes, pero te voy a decir una cosa, Juan, a mí me cuesta creer que un hombre se levante de los muertos. A mí me dicen que alguien allí, un vecino, alguien por allá, murió y a los 2, 3 días lo vieron en la calle caminando. Te voy a decir una cosa, Juan, eso es difícil de creer. Está muy bonito el relato, pero me cuesta un poquito creerlo. Entonces los lectores del evangelio tenían la posibilidad de actuar como Tomás. Por eso me gusta que Juan, terminando el evangelio, incluye este relato de Tomás y luego en los versículos 30 y 31 es como una pregunta que le hace a los lectores. ¿Ustedes van a ser como Tomás? ¿Ustedes van a seguir ese ejemplo? Porque los lectores también pudieran creer más bien con una fe sencilla que todo lo que el evangelio de Juan está diciendo es absolutamente cierto. Asumir una fe profunda. La diferencia entre una persona que cree y una que piensa que cree, pero en el fondo no cree, es la manera como reacciona cuando esa fe es puesta a prueba. Yo recuerdo en una ocasión, y perdonen la alusión a una experiencia personal, yo iba a visitar una ciudad que queda como a unas 10 horas por bus desde la ciudad donde yo vivo. O sea, iba a viajar unas 10 horas por tierra desde la ciudad donde yo vivo a esa otra ciudad. Iba a hacer una actividad y alguien envió un dinero a otro hermano cristiano o me usó a mí como mensajero para entregarle un dinero que ese hermano estaba esperando. Ya él sabía que el dinero se le iba a enviar y todo. Y yo fui para la ciudad, llegué. Cuando yo estoy buscando entre mis cosas el sobre con el dinero que le habían enviado, no lo encuentro. No lo encuentro. Se me había perdido. No sé cómo, dónde se me cayó, en qué momento lo perdí. Y hermanos, tienen que imaginar la angustia que yo tenía. Porque, bueno, había perdido ese sobre. Y era una cifra no redonda, algo así como $235, algo así, ¿no? No era redondita. Entonces yo, angustiado, y yo sabía cuánto era que le habían enviado. Yo no tenía más recursos como para colocar ese dinero, pero lo había perdido. Cuando llegué a la casa donde iba a quedarme, yo hago el comentario a una persona que estaba ahí, un hermano cristiano, y me dice, hermano, pero no se angustie, no se angustie, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, Él ha prometido que eres nuestro proveedor. Y yo escuchaba al hermano y mi corazón no dejaba de sentir ese desespero. Es decir, yo sabía que lo que él me estaba diciendo era cierto, pero la zozobra, la angustia y el desespero todavía estaba allí. Entonces, yo salí a hacer una de las diligencias que tenía programado hacer. Llegué a la casa de una familia, allí estuve compartiendo con ellos, llegó el mediodía, almorcé con ellos, me iba a retirar de nuevo a la casa donde estaba antes y la familia, antes de yo irme, me dio un sobre. ¿Y sabe cuánto había en el sobre? $235, la cantidad exacta que yo había perdido. Y me dijeron, mire hermano, esto lo teníamos guardado para usted desde hace un tiempo y como sabíamos que usted venía, bueno, habíamos guardado esto y se lo estamos entregando como algo personal para usted, para su uso. Haga el uso como usted piense mejor. ¿Qué creen ustedes que pasó por mi mente cuando yo me di cuenta de eso? Ahora, esto no es lo más, digamos, lo más impresionante. Lo más impresionante fue que dirigiéndome yo de la casa de esa familia a donde yo me estaba quedando,
aparece el hermano a quien le debía entregar los $235. O sea que si ese hermano me hubiese abordado en ese momento y yo no hubiese tenido esa ofrenda, imagínense la vergüenza, la angustia de parte mía, pues para poder explicarle lo que pasó. ¿Qué impacto para mi vida? Hasta el día de hoy, eso pasó hace casi 27 años, 28 años de ese evento. Y yo todavía lo recuerdo como una forma en que Dios me dio una tremenda lección. ¿Tú crees o dices creer? ¿Tú requieres de verificación para que compruebes que lo que yo digo es así o no? Una cosa es que yo diga que Dios es mi proveedor, que Dios me ayuda a salir de momentos angustiosos como ese, que Dios está pendiente de mí. Una cosa es decirlo. Otra cosa es cómo yo actúo cuando esa fe es exigida. Dios está esperando de todos nosotros una fe que no necesite ver para creer, que no necesite de ese tipo de verificaciones, sino que ya, lo dijo Dios y es así, y lo experimentaré. Permítanme terminar con algunas sugerencias. Son tiempos difíciles para nosotros como creyentes, no solamente por la pandemia misma, el miedo, el temor que esto genera, sino por los efectos de esto en nuestra vida emocional, en nuestra economía, en nuestras relaciones. Y nuestra vida está pasando por distintos picos en relación a esa estabilidad emocional y espiritual. Qué bueno sería en estos días revisar las promesas que Dios nos ha hecho. Las promesas que Dios nos ha hecho, que son dignas absolutamente de toda nuestra confianza. Dios no miente. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Entonces, qué bueno sería refrescar en estos días, buscar de nuevo esas promesas, leerlas y hacer un ejercicio de evaluación y preguntarme a mí mismo, ¿estoy creyendo verdaderamente yo esto que el Señor dice? ¿Reflejan mis actitudes o reflejan mis acciones que realmente yo creo lo que la Biblia dice? ¿Es mi fe una fe más allá de toda verificación de parte mía? Y no solo eso, sino comparta esas mismas promesas con otros que quizás no tienen esa fe, que quizás no tienen ese mismo grado de compromiso con el Señor, que han vivido de espaldas a Dios y requieren de la gracia de Dios para poder volver sus rostros al Señor y decirle, Dios ha prometido esto a los que le aman. Dios ha prometido esto a los que le siguen. Entonces, ese compartir las promesas de Dios también seguramente va a ser un espacio de mucha bendición para nosotros. Qué bueno que nuestra fe sea una fe más allá de toda, de todo esfuerzo de verificación de nuestra parte. Que Dios nos ayude, mis amados, que Dios nos bendiga en este tiempo a poder tener una fe firme, una fe sólida, una fe genuina, como la que Juan espera que sus lectores tengan, utilizando a Tomás como un ejemplo de lo que no debemos hacer. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Muchísimas gracias por estar atentos y espero que esta palabra pueda ser sembrada en el corazón de nosotros y hacer esa obra que Dios espera. Gracias de nuevo, Alejandro, por la bendición, el gozo y la honra, hermano, de compartir esta palabra. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Samuel. Gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Tenemos algunos minutos todavía para conversar con el pastor Samuel. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna observación, algún comentario del pasaje o de la enseñanza que querramos conversar con Samuel y conversar entre nosotros también? ¿Cómo este pasaje afecta nuestra fe y cómo pudiéramos ponerlo en práctica cuando hay personas que no creen hoy en día? ¿Cómo pudiéramos sacarle provecho a esta enseñanza frente a muchos que, como dijo Samuel, como dijo Santo Tomás, si yo no lo veo, no lo creo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera activar su micrófono? Hoy no puedo activarle su micrófono. Ustedes mismos pueden activar su micrófono y preguntarle o decirle algo, Pastor Samuel.
Muchas gracias, pastor, por desafiar nuestra fe. Un buen desafío. Gracias, mi hermana. ¿Crees Gracias. o dices que crees? Yo creo que me voy a pasar la semana haciéndome la pregunta. Especialmente en momentos difíciles, cuando mi voluntad no se va a hacer, sino la del Señor. Así es. Gracias. No, gracias a usted, mi hermana, por esas palabras. Dios la bendiga. Gracias. Yo también pienso lo mismo y gracias, Pastor Samuel, porque creo que cuando uno se encuentra con una prueba como la que tú describías, de cuando se perdió el sobre, te encuentras con eso cara a cara, sientes la dificultad, pero ahí es cuando tenemos que ejercer la fe y pedirle al Señor que nos ayude a confiar. Y cuando tú compartías el mensaje, me acordé de Hebreos 11:6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Entonces yo siento que Dios quiere que nosotros confiemos, que creamos, que como el Señor Jesús le dijo a que no sea incrédulo, pero creyente. Pues a mí me anima mucho este mensaje a confiar, a que la próxima vez que tenemos una noticia un poco dura, que confiemos, que no nos desesperemos, sino que confiemos en el Señor. Y que siempre podamos, por ejemplo, a la persona que no cree, con amor, decirle: Jesús resucitó y Él lo había dicho y así se cumplió porque Él es Dios y porque Él lo dijo. Él es digno de que le creamos. Así es, Juan. Gracias, hermano, por ese comentario. Muy acertado. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Gracias. Samuel, la expresión de Tomás, Señor mío y Dios mío, ¿es una expresión antiguo testamentaria? ¿Viene de los Salmos? ¿Viene de algún otro lado que sea una expresión común entre los judíos? Señor mío quizás no tanto, Dios mío sí. Pero me parece que esa declaración de Tomás está uniendo varios conceptos, porque a mí me llama mucho la atención que uno de los causales del ajusticiamiento de Jesús fue llamarse Dios. Sí. Y recordemos algo importante. Los discípulos estaban asustados porque era muy reciente el ajusticiamiento de Jesús, que era el líder de ellos. Sí. Entonces, no es difícil pensar que ellos tenían miedo de que también a ellos los atraparan y corrieran el mismo destino que su maestro, quien se hizo a sí mismo Dios. Entonces, que esta declaración surja de parte de Tomás, para mí es una gran demostración de coraje, de valentía. Lo triste es que surge después de una verificación, digamos, directa de su parte. Hubiese sido muy noble, y eso es lo que Jesús le recrimina. Tomás, porque me vistes, creíste. Más bienaventurado, o sea, mucha más aprobación de parte de Dios. Quiero aclarar esta parte también. La palabra bienaventurado, que se traduce a veces feliz en algunas versiones, teológicamente significa aquellos a quienes Dios aprueba. Por ejemplo, el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. No está hablando feliz en el sentido de la felicidad como la entendemos en el plano humano, ¿no? Que todo está bien, que yo estoy sentado en una silla de extensión tomándome una limonada y allí disfrutando de la vida. Esa no es la felicidad de la cual la Biblia habla. El término bienaventurado connota la idea de aquellos a quienes Dios aprueba. Los bienaventurados también van a sufrir, también van a padecer, también van a vivir situaciones difíciles. Pero ¿qué es lo que los distingue de los demás? Que Dios los aprueba. Y como Dios los aprueba,
todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos experimentan, tiene ese sello de calidad de parte de Dios. Entonces, cuando Cristo le dice a Tomás, Tomás, porque me viste, creíste. Bueno, Dios aprueba a aquellos que creen sin ver. Y ese concepto llegó a ser tan impactante para los discípulos, porque ojo que esto no se lo dice Jesús y lo oye solamente Tomás, lo oyó Pedro, lo oyó Andrés, lo oyeron los demás, el mismo Juan. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, justo empezando la carta, dice, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre, etcétera, etcétera. Y luego dice, en lo cual, o sea, en esa manifestación gloriosa del Señor, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos, para que sometida a prueba vuestra fe, que habla de la fe, que es mucho más preciosa que el oro. Estoy leyendo capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 7, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada esa fe, ¿en qué? En alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Wow, aquí está recogida la misma idea. Ustedes creen en un Cristo que no han visto, pero eso es tan maravilloso, tan impresionante y tan impactante, que cuando Cristo aparezca, esa fe, ese tipo de fe, va a ser digna, dice él, de alabanza, gloria y honra. Imagínense. Dios va a honrar a los que tuvieron esa fe. Dios va a decir, wow, qué bueno que esta gente que no vio a Jesús, que no metió su dedo en las heridas del costado, creen tanto o más de aquellos que lo vieron. No, y ahí estamos nosotros, en ese paquete estamos nosotros. Y ahí estamos, ahí es exacto, Alejandro, ahí estamos nosotros, porque nos ha tocado a nosotros no haber conocido físicamente al Jesús terrenal. Nos ha tocado creer en él sin verlo. Y por eso Jesús le dice a Tomás, más bienaventurado. O sea, tienen ese sello de aprobación de parte de Dios, porque les ha tocado creer en alguien a quien no han tenido la oportunidad físicamente, objetivamente, de verificar que sí existió. Y yo me impresiono cada vez que un creyente defiende el evangelio, defiende a Cristo en cualquier espacio, universitario, en su comunidad, en su familia, está dispuesto a hablar de Jesús, a defender a Jesús como que si lo hubiera conocido, digamos. Sin haberlo visto. Sí, sin haberlo visto. Por eso Pedro dice, ese tipo de fe va a ser merecedora de gloria, de alabanza, de honra, de parte de Dios. Es como decir Dios. Que Dios le diga a Juan, por ejemplo, ¿no? Que ahorita expresó esa frase. Que Dios le diga a Juan, esa fe tuya es merecedora de que yo hable de ella lo mejor. Que yo diga qué fe más sólida, qué fe más, la fe que tuvo Abraham, que salió sin saber a dónde iba. No la que tuvo Gedeón. Yo siempre me gusta contrastar porque en la Biblia hay de todo. Sí, ahí enseña. Hay poder en los contrastes. Hay poder en los contrastes. Algunos somos familias de Gedeón, lamentablemente, porque siempre estamos. En Venezuela uno dice buscándole 5 patas al gato, ¿no? Es decir, buscando aquella alternativa que sabemos que no está, no la vamos a encontrar, pero insistimos. Oye, si Dios, yo sé que este trabajo no me conviene, yo sé que no debo firmar este documento porque estoy mintiendo, pero yo sé que esa muchacha no es cristiana, pero voy a orar para que... Yo me acuerdo de una joven que dio un testimonio, eso pasó hace muchos años, puedo hablar de ella con toda libertad porque ahora ella es una excelente cristiana. Pero ella una vez, en un culto de oración, inocente porque era nueva creyente, dio un testimonio y dijo, hermano, yo le quiero dar gracias a Dios porque yo acabo de presentar un examen y mire, yo no sabía nada, mire, yo fui a ese examen y yo no estudié. Pero entonces, bueno, yo me puse ahí a orar. Bueno, Señor, tú sabes que yo no he estudiado nada. Y entonces llega la compañera que estaba en el puesto de adelante, por algún descuido levantó su examen y lo puso así al lado. Ella vio todas las respuestas y enseguida las anotó.
Y entonces, wow, aprobó su examen y ella estaba tan contenta y dio ese testimonio en la iglesia, en el culto de oración, diciendo que el Señor escuchó su oración. Bueno, los hermanos, ella vio la cara de los hermanos que no era de alegría totalmente. Le dijo, wow, algo dije aquí que no está bien. Pero ella muy convencida que el Señor actuó. El Señor no contradice su palabra. El Señor es absolutamente consistente. Sí, Entonces, no puedo obtener un resultado a través de la mentira o de la falsedad. Quien te ayudó a lograr esa meta no fue Dios, evidentemente, no fue Dios. Pero ella lo tomó como que sí. Y bueno, después uno de los pastores se le acerca y aparte, ¿no? Y habla con ella y le explica, y ella con esa pena, uy, pero yo creía, bueno, tal y qué sé yo. Ella aprendió esa lección muy bien, porque ella después lo cuenta con mucho humor y reconociendo, bueno, cuánto necesitamos madurar en la fe. No podemos colocar al Señor a romper lo que Él ha dicho en su palabra. Por eso estar colocando señales, evidencias, vellones, algo que ya Dios te ha dicho. Por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, Pablo hablándole a esa iglesia le dice claramente, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué hace un joven preguntándole a Dios si esa película él la puede ver? Si esas páginas en su web o en su celular las puede ver. ¿Qué hace una persona preguntándole a Dios algo que ya Dios dijo que no debía hacer? Entonces, a veces los que colocan vellones no es porque ignoran la voluntad de Dios, es porque le están buscando la quinta pata al gato. Sí. No se la encuentran y van a seguir colocando tantos vellones como ellos crean necesario agotar hasta que finalmente quizás van a hacer lo que quieren hacer, pero ya saben que están de espaldas a Dios. Es probable que aparezca un gato mutante con 5 patas y le pidan a Dios una sexta. Bien, ¿alguien de los presentes quiere comentar, preguntar, observar algo? ¿O alguien de los que ya, sin haber visto al Jesús humano, alguien de los que ya haya dicho, Señor mío y Dios mío, quiere comentar en esta reunión de Zoom antes de despedirnos? Bueno, parece que no hay comentarios. No, yo solamente quiero dar las gracias por un mensaje tan edificante. Fue un mensaje muy edificante y agradezco mucho, Pastor Samuel. Gracias, hermana. Damaris es tu nombre, ¿no? Veo que está colocado como sí, Damaris. Sí es. Damaris es de Honduras, Samuel. Es nuestra representante de Honduras. Ay, hermana Damaris, qué gozo poder compartir con usted, bueno, con la iglesia, pero especialmente oírla a usted y saludarla. Dios me la bendiga. Ay, sí, no, fue una gran bendición, realmente muy edificante, especialmente en este tiempo donde nuestra fe tiene que estar más firme que nunca y creer absolutamente, ¿no? En la palabra del Señor y en sus promesas. Así que muchas gracias. Amén, amén. Un abrazo, hermana Damaris. Dios te bendiga mucho. Igual. Guarde. Hermano, quiero compartir que nos identificamos completamente porque en nuestra vida de cristiano encontramos a menudo problemas semejantes en la salud, con los hijos, y que definitivamente hacemos buena entendimiento de que Él tanto da la prueba como la salida y que Él no nos aprieta, no nos da una prueba que no podamos soportar. En ese sentido, cuando a menudo tengo esos problemas que no tengo cómo resolverlo, lo que decido es, la salida viene de algún lado y eso Él lo hizo antes y Él lo hace ahora. Y entonces nosotros decimos, más abundante la salida de lo que habíamos pensado que podía ser. ¡Wow! Gloria a Dios.
Amén, amén, hermano, amén. Gracias por compartir. Elvis, es tu nombre, ¿no? Sí, Elvis es de la República Dominicana. Ah, qué bien. Ivette está al lado mío. Sí, su esposa Hermosa. Ivette. Su esposa Ivette, qué bien. He estado allá en su país, en República Dominicana. Qué Ujú. privilegio compartir con estos hermanos, un pastor llamado Félix Abreu, que conocí hace Ok. algunos años. ¿Y comiste mangú, Samuel? ¿Comiste mangú allá? ¿Ah? ¿Comiste mangú? Mangú, no recuerdo, comí varias cosas muy sabrosas. Y hubo una que era, ahora no recuerdo el nombre, pero era como un plátano con chicharrón, pero comprimido. Dice plátano majao. Mofongo. Mofongo, esa es la palabra. Sí, ese. Está bien, está bien. Me encantó. Bueno. Hermano Elvis, muchas gracias por esa palabra que has dicho, es cierto. Ese Estamos en familia de Mambrú. Mambrú se fue a la guerra. la familia de Mambrú, qué bien, qué bien. He tenido la oportunidad de ir varias veces, quizás 2 o 3 veces, y me ha encantado. La verdad ha sido experiencia tras experiencia muy hermosa. Así que bueno, qué gozo conocerles a ustedes también de República Dominicana. Qué bueno. Samuel, ¿puedes recordarnos, por favor, cómo los hermanos pueden seguirte en las redes sociales, buscarte, o cómo pueden mantenerse en contacto contigo? Sí, bueno, mi Facebook es así como está mi nombre, Samuel Marcano. Así que no hay pérdida por allí. El Instagram igual, pero creo que Samuel Marcano 77, termina en 77. También mi correo es el mismo, samuelmarcano77@hotmail.com. 77 no por mi edad, no nací en el año 77, porque ya no había más cupos, entonces no había más números que usar, quedaba el 77. Claro, había otros 76 Samueles. Sí, 76. Entonces usted 77 que era el que quedaba. Entonces ese es mi correo, samuelmarcano77@hotmail.com, y totalmente a sus órdenes, mis amados, para, bueno, brindarles todo el apoyo posible. Como se mencionó al principio, mi pasión es la escritura. Soy profesor de Biblia en el seminario Prometa, y bueno, desde el año 80 estoy estudiando la Biblia en esta forma sistemática a través de varios cursos de seminarios y todo. Así que si necesitan algo relacionado con la interpretación bíblica, no que sé todo, pero sé dónde lo pueden conseguir, al menos dónde pueden ir a buscarlo. Así que totalmente a sus órdenes para ayudarles en cualquier situación. Así es. Así que mis hermanos, siempre de todo corazón a sus órdenes. Con toda confianza pueden escribirme. Y bueno, y Alejandro tiene mi número de WhatsApp. Sí. Pueden también preguntarle a él y él se los puede dar. Y bueno, somos una familia, estamos para ayudar. Sí, señor. Sí, señor. Tamara, ¿tú querías decir algo? Sí. ¿Puedes activar tu propio micrófono? Ya está activado. Yo Okay. creo que ya está activado, sí. A mí me cayó de perla este mensaje, esta palabra, porque yo me identifico con las actitudes. Ay, Dios santo, yo creo que me reconcilio hoy, porque creemos, pero en el problema que estoy en el proceso de mi hijo, o sea, hay actitudes que a uno, pues ahorita identificándome, pues uno dice, wow, pues no estoy creyendo. Y a veces uno quiere una señal, porque es demasiado lo que, como dice, me llueve sobre mojado. Entonces, para mí fue muy importante este mensaje, porque hay que revisar bien las actitudes en las que uno está reflejando y dice que está creyendo. Para mí fue bastante importante. Muchas gracias. Gracias, Tamara. Quisiera creer más. Ok, ¿alguien más antes de despedirnos en oración? No estoy viéndolos a todos. Si quieren decir algo, activen sus propios micrófonos. Gracias, hermano Samuel, por la predicación. Aquí te esperamos algún día en persona. ¿Y qué le va a brindar, Mari? ¿Qué le va a brindar? Sí, ¿qué plato vas a preparar? A ver, para poder ver si voy.
Ah, bueno, gracias a Dios. Ese es el único plato por el cual yo viajaría para allá. En No, gracias. mondongo, en mondongo. Samuel es un amante de la sopa de mondongo. Está abierto. Mondongo. Sí. Sí. Gracias, Mariví, gracias por tus palabras. Veo que está tu hija al lado. Qué preciosa, Dios te bendiga y te guarde. Qué Hola, bueno. es Rebeca. Le llevamos cachapa. Oye, amén, amén. Ahora digo yo amén. Bueno. La cosa se está Bueno, poniendo... antes de que se nos haga boca la agua, ¿alguien No. más quiere decir? Alejandro, hubo un hermano, no sé, no está su nombre, pero dice iPad en su... que creo que levantó la mano. Ah, ok, ese es Juan David, de la Juan David. hermana República de Colombia. ¿Quieres decir algo, Juan David? Adelante, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto poderlos saludar. Estoy muy agradecido con el pastor Samuel, con el pastor Alejandro y pues con todas las personas que pues sacaron un poco de tiempo pues para compartir con nosotros. Quería compartirles un testimonio que un ex compañero de trabajo en Washington, D.C. Se comunicó conmigo hace alrededor de más o menos un mes y me comentó que estaba contagiado con el coronavirus y me pidió oración. Okay. Me comentó que llevaba más o menos un mes con el virus, pero no entendía por qué, pero pues la verdad nada, que se recuperaba. Y estuvimos orando y pues para la gloria de Dios al día de ayer me comentó que el virus había desaparecido y le daba la gloria a Dios. Y qué bueno. Quería compartirles este testimonio y alentarlos que cada vez que escuchamos la obra de Dios alienta nuestra fe. Y espero que así como nos ha sido a mí y a mi familia de edificación, también sea para cada uno de ustedes de edificación y fortaleciendo su fe. Gracias por este tiempo y gracias al pastor. Y les agradezco mucho este tiempo, de verdad. Ha sido de mucha bendición. Gracias, Juan David. Que el Señor te bendiga. Amén. Aquí. Ok, si alguien no tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta, entonces, Elvis. Nosotros estuvimos luchando con el video y nos conectamos como 4 veces. Okay. Pero el asunto de... Un momentito. El asunto de... Ay, perdón. De no contar el dinero. Para mí, a mí me gusta no contarlo, pero yo veo que todo el mundo, cuando uno paga, lo cuenta. Aquí parece como que no es un... Hola. Hola, Vera. No es un... Hola. No es una mala... una mala práctica contar el dinero, porque es dinero, ¿verdad? Como que eso no es lo mismo aplicar la fe a lo que uno recibe de parte de Dios, que se entendió perfectamente. Yo lo entendí, pero aquí usted recibe algo que va... Mándamele eso a Juan. ¿Qué es esto? Un dinero. ¿Cuánto hay? 30. Entonces abre el sobre, cuenta 30 pesos, lo pone otra vez ahí. Ok, recibí 30 pesos. Mi hermano, no se sienta mal si alguien le cuenta lo que usted le da. Yo estoy seguro que después de lo que le pasó a Samuel, ahora cuenta 3 veces y lo guarda en un lugar más seguro. No, él lo podrá guardar 3 veces. Sí, no, Elvi, gracias por tu comentario. Sí, y yo creo, y tienes razón, es el deber ser, porque estamos en un mundo caído, donde, ¿qué pasaría vivir en una ciudad donde nadie miente? Donde nadie miente, y ya es una ley que nadie miente. Si alguien me da un sobre cerrado y me dice, aquí hay $335, y ya hay una cultura de que nadie miente, ¿yo necesitaría contarlo?
Seguramente no, porque hay una cultura de que nadie miente. Y tú has dicho algo muy bueno, Elvis. Si viene de parte de Dios, yo lo creo, pero si viene de parte de otro ser humano como yo, caído y en pecado, no lo voy a creer tan fácilmente. Por eso se hace necesaria la verificación, porque la verificación entre nosotros lo que nos dice es que somos personas caídas en pecado, que podemos mentir. Lo malo es cuando queremos aplicarle eso a Dios. Y entonces, si lo dice Dios y también queremos verificar, ahí es donde está el problema. Porque Dios es absolutamente confiable, la palabra de Dios es absolutamente veraz, y yo no debería tener actitudes de incredulidad frente a lo que Dios dice. Por eso usé esa ilustración y me gustó que te hayas fijado en eso, porque dentro de nosotros como seres humanos, sí tenemos razones para contar el dinero y es una práctica, también lo es en nuestra cultura. A mí me entregan algo y yo lo cuento frente a la persona para que no vaya a decir que fui yo que lo saqué después. Yo voy a un banco y me pagan una cantidad, yo lo cuento frente al cajero para que él vea si está completo. Porque es una práctica de un mundo caído donde todos estamos manchados y afectados por el pecado. Y lo mejor que podemos hacer nosotros frente a Dios, dice Isaías, que es como trapo de inmundicia, así que realmente toca tener esos controles entre nosotros. No es entonces... Y no es ofensivo, no es ofensivo. No. Yo cuando recibo un dinero, yo le digo, mire, espero que no te ofenda, pero lo voy a contar. Así es. Pero nunca, o mejor dicho, no nunca, trato de no dudar de lo que Dios ya ha prometido. Si Él dijo que si yo creo, voy a ser salvado, y todo el que crea, Él no lo echa fuera, yo lo creo y lo enseño. En un mundo caído, lo que es normal, no es normal para Dios. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, bueno, ahí es donde está aquí te usan las propinas y me da tanto trabajo contarlo. Mire, señor, para un refresco, mire, yo lo cojo, ¿verdad? Y le hago una mejor sonrisa, gracias. Pero cuando llego al camión, ahí saco el paquetico y ay, nada más fueron 20. Debió ser más, sí, bueno, pero así nos pasa. Sí. Eso es muy importante, eso que comentas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Contar el dinero frente a otros no es algo que el cristiano no deba hacer, al contrario, precisamente porque estamos en esta sociedad. Por eso es que cuando una persona se casa con otra, no basta con que le diga, te amo, voy a vivir contigo para siempre, voy a estar a tu lado en tiempos de enfermedad y de salud. No basta, tiene que firmar, tiene que constar en algún documento que diga que yo lo voy a hacer. ¿Por qué tenemos que recurrir a un documento si el amor está más allá de todo eso? Porque somos personas caídas, personas en pecado. Y yo le digo hoy a una mujer muy bella que la amo y literalmente mañana puedo ver otra más bella y entonces aquella palabra, ¿dónde cayó? Entonces, noten, por eso necesitamos controles, por eso existen las leyes, por eso existe la justicia humana, que son como cercas de protección para que el humano no destruya al humano, porque así somos nosotros. Somos autodestructivos y con tendencia también a destruir a otros. Y bueno, mientras vivamos en este mundo, mis hermanos, tenemos que usar de esos controles. No es contra la ética del cristiano usarlo, no. Al contrario, nos recuerda cuán caídos estamos, pero nos da la esperanza que algún día no lo necesitaremos. Amén. Viviremos algún día en un lugar donde la palabra será 100% auténtica, que cuando estemos todos alrededor del trono del Cordero, celebrando con Cristo, que estamos todos en la eternidad con Él, allí no habrá falta de documento, no hay que contar nada, no hay que hacer nada, porque viviremos en una comunión de profunda verdad y luz, y todo lo que Dios nos ha prometido se va a ver allí. Y mucho Así mejor, que, ya no tendremos la naturaleza caída. Ya no tendremos esa, y entonces allí, Elvis, no tendrás que hacerte esa pregunta, ni yo tampoco. Ya no tendrás que contar, Elvis. Sí. Bueno, hermanos, gracias, Samuel, por tu tiempo con nosotros y espero haya sido de bendición para cada uno. Así que permítame, por favor, despedir en oración y nos vemos
Los niños mañana, la oración jueves, martes y jueves, y los hombres el miércoles, ¿ok? Permítame orar. Señor, muchas gracias por tu palabra predicada. Qué honor, qué alegría poder oírla y poder reconocer que tú nos amas, que tú enviaste a Jesús a la cruz y también a la tumba y también de la tumba a resucitar. Y saber, Señor, que nosotros no vimos, no presenciamos ninguno de esos eventos, pero podemos creerlos ahora por el testimonio de algunos que nos los contaron, porque tú los inspiraste a ellos a escribir estas verdades y ahora sin verlo podemos creerlo. Y tú nos llamas bienaventurados en este pasaje enseñado hoy. Por eso queremos agradecerte, pero también adorarte, porque nosotros no hemos visto a Jesús, pero también hemos dicho, mi Señor, mi Dios. Queremos honrarte, Señor, y queremos agradecerte por el resto de nuestros días de este lado de la eternidad, hasta que el día cuando podamos abrazarte y verte y creer que nuestra creencia y nuestra fe se torne en vista y que nosotros podamos disfrutar toda la eternidad contigo, Señor. Damos gracias también por nuestro hermano Samuel, te rogamos que le bendigas a su esposa Doris, a sus hijos, a sus nietas, y también, Señor, que nos des la bendición algún día de podernos abrazar y poder contarnos las bendiciones que tú tienes para todos nosotros. Muchísimas gracias, Señor, porque nos das oportunidades para hablar con algunos Tomás en nuestras vidas. Y ellos que no creen si no lo ven, nosotros podamos enseñarles a ellos que nosotros algún día vamos a ver porque sí hemos creído. Ayúdanos a vivir, Señor, cantando todos los días, te alabaré, mi Dios, mi Rey, y exaltaré tu nombre eternamente y para siempre. Te amamos, Señor, te exaltamos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Gracias, Samuel. Que el Señor te bendiga, hermano. Qué privilegio haber estado con ustedes. Un abrazo fraterno a todos. Dios me los bendiga. Amén. Dios te bendiga, Samuel. Dios te guarde. Amén, amén.